Hola, hola, mis personitas favoritas. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de sonrisas y momentos geniales. Yo estoy súper contenta de estar aquí, una vez más, compartiendo un ratito con ustedes en este, nuestro espacio favorito. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Me emociona muchísimo tenerte a bordo. Mi nombre es y en este canal nos dedicamos a explorar el mundo de las emociones, las relaciones y esas pequeñas grandes historias que nos hacen humanos. Así que si te gusta conectar con tu interior y reflexionar sobre la vida, este es tu lugar. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por estar aquí, una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene todos los ingredientes para hacernos suspirar, una noche mágica, una confesión inesperada y, lo más importante, la honestidad del corazón. Vamos a hablar de ese momento en el que, después de un tiempo separados, alguien te confiesa, te extrañé muchísimo. Sí, lo sé, ese título ya promete, ¿verdad? Demet, Noche mágica y confesión, le extrañé muchísimo. Suena a película romántica, a novela turca, a drama de los buenos. Y en realidad, es la punta del iceberg de lo que vamos a desentrañar hoy. No vamos a hablar de ninguna celebridad en particular, sino de la esencia de esa frase, de la emoción que la impulsa y de lo que significa escucharla. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero pedirles un favorcito muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de unirse a esta comunidad que crece día a día. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Imaginen la escena, una noche estrellada, quizás con una brisa suave, el sonido de las olas rompiendo en la orilla. O tal vez una noche cálida, con la ciudad iluminada a lo lejos, música suave de fondo. El escenario perfecto para una conversación que lo cambiará todo. Le extrañé muchísimo. 3 palabras que pueden llevar una carga emocional inmensa. ¿Qué significan realmente? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo deberíamos reaccionar cuando las escuchamos? Lo primero que debemos entender es que extrañar es una emoción compleja. No es simplemente echar de menos. Va más allá. Implica una sensación de vacío, de incompletitud, de que falta algo esencial en nuestra vida. Cuando extrañamos a alguien, no solo recordamos los buenos momentos que compartimos, sino que también sentimos la ausencia de esa persona en nuestro día a día. Esa ausencia puede manifestarse de muchas maneras, en la falta de una conversación, de un consejo, de una risa compartida, de un abrazo reconfortante. En el silencio que deja su partida. Esa silla vacía en la mesa, ese espacio en el sofá que siempre ocupaba, ese perfume que ya no se percibe en el aire. Son pequeños recordatorios constantes de que algo falta, de que alguien importante no está presente. Y cuando alguien te dice te extrañé muchísimo, está abriendo su corazón y mostrándote su vulnerabilidad. Está reconociendo que tu presencia, tu energía, tu compañía, son importantes para él o ella. Está admitiendo que tu ausencia le ha afectado de una manera profunda. Es un acto de valentía, porque implica romper la barrera del orgullo, del miedo al rechazo, y exponer sus sentimientos de manera sincera. Pero ¿por qué se produce ese extrañar muchísimo? Puede haber muchas razones. Tal vez la distancia física ha impedido el contacto regular. Quizás hubo un conflicto que los separó. O quizás simplemente la vida los llevó por caminos diferentes. El ritmo frenético de la vida moderna, las responsabilidades laborales y familiares, las nuevas amistades y relaciones pueden alejarnos de personas que alguna vez fueron muy importantes para nosotros. A veces el extrañar muchísimo surge de la idealización del pasado. Recordamos los buenos momentos con nostalgia, olvidando las dificultades y los problemas que también existieron en la relación. Esta idealización puede intensificar la sensación de pérdida y hacernos desear aún más el regreso de esa persona. Sea cual sea la razón, el hecho de que alguien te diga te extrañé muchísimo, indica que la conexión entre ustedes es lo suficientemente fuerte como para resistir el paso del tiempo y la distancia. Indica que a pesar de todo, esa persona sigue valorando tu presencia en su vida. Demuestra que el vínculo emocional que los une es profundo y significativo.
Ahora bien, ¿cómo debemos reaccionar ante esta confesión? La respuesta, como siempre, depende de la situación y de la relación que tengamos con la persona que nos lo dice. No existe una fórmula mágica ni una respuesta universal. Cada relación es única, y cada persona tiene sus propias razones y sentimientos. Si la relación es positiva y queremos mantenerla, lo más importante es mostrar empatía y comprensión. Agradecer la honestidad de la persona y hacerle saber que también la hemos echado de menos. Podemos expresar nuestros propios sentimientos y compartir nuestros recuerdos. Recordar juntos los buenos momentos, reírse de las anécdotas compartidas y reconocer la importancia de la relación en nuestras vidas. Es importante recordar que no hay una forma correcta de reaccionar. Lo importante es ser sinceros y auténticos, y responder desde el corazón. No tengamos miedo de mostrar nuestras emociones, de expresar nuestro afecto y de ser vulnerables. La sinceridad es la base de cualquier relación sólida y duradera. Si por el contrario la relación es complicada o no estamos interesados en retomarla, es importante ser honestos pero amables. Podemos agradecer la confesión, pero dejar claro que no estamos en el mismo lugar emocional. Es importante evitar dar falsas esperanzas y ser claros sobre nuestras intenciones. Ser honestos no significa ser crueles. Podemos expresar nuestros sentimientos de manera clara y directa, pero siempre con respeto y consideración hacia la otra persona. En algunos casos, la confesión "te extrañé muchísimo" puede venir acompañada de un intento de reconciliación. En ese caso, es importante evaluar cuidadosamente la situación y considerar si estamos dispuestos a dar una segunda oportunidad. ¿Es posible que la persona haya cambiado? ¿Estamos dispuestos a perdonar el pasado? ¿Estamos dispuestos a invertir tiempo y energía en reconstruir la relación? ¿Han cambiado las circunstancias que llevaron a la separación? Estas son preguntas cruciales que debemos plantearnos antes de tomar una decisión. Es importante ser realistas y honestos con nosotros mismos. ¿Estamos realmente dispuestos a perdonar y olvidar? ¿Podemos confiar en que la situación no se repetirá? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás el resentimiento y el dolor del pasado? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos antes de tomar una decisión. No hay una respuesta fácil, y cada situación es única. No dejemos que la nostalgia o la soledad nublen nuestro juicio. Tomemos una decisión informada, basada en nuestros sentimientos y en la realidad de la situación. Pero más allá de la reacción específica que tengamos, es importante recordar que la confesión "te extrañé muchísimo" es un regalo. Es un acto de valentía y de honestidad que nos permite conectar con otra persona a un nivel más profundo. Nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las relaciones en nuestras vidas y de valorar a las personas que nos rodean. Nos recuerda que las relaciones son importantes, que las conexiones humanas son valiosas y que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. El amor no solo se refiere al amor romántico, sino también al amor fraternal, al amor de la amistad, al amor familiar. Todas estas formas de amor son esenciales para nuestro bienestar emocional y social. Y volviendo a la imagen inicial, a esa noche mágica, a esa confesión susurrada al oído. Imaginemos el alivio, la felicidad, la emoción que siente la persona que escucha esas palabras. La sensación de ser valorado, de ser querido, de ser importante en la vida de otra persona. Es un sentimiento que puede llenar nuestro corazón de alegría y esperanza. Porque al final del día, todos queremos sentirnos amados, valorados y extrañados. Todos queremos saber que nuestra presencia importa y que nuestra ausencia se siente. Es una necesidad humana fundamental, la necesidad de pertenencia, de conexión, de saber que no estamos solos en este mundo. Es por eso que la confesión "te extrañé muchísimo" es tan poderosa. Es una validación de nuestro valor como seres humanos y una reafirmación de la importancia de las relaciones en nuestras vidas. Nos recuerda que no somos islas, que necesitamos de los demás para ser felices y para crecer como personas. Así que la próxima vez que alguien te diga "te extrañé muchísimo", tómate un momento para apreciar la honestidad, la vulnerabilidad y el amor que se esconden detrás de esas palabras. No lo tomes a la ligera. Reconoce el valor de esa confesión y responde de manera sincera y considerada. Y si eres tú quien siente ese extrañar muchísimo, no tengas miedo de expresarlo. No tengas miedo de abrir tu corazón y compartir tus sentimientos. No reprimas tus emociones.
Permítete ser vulnerable y expresa lo que sientes. La comunicación honesta es la clave para construir relaciones sólidas y significativas. Porque al final del día, las conexiones humanas son lo que realmente importa. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de las relaciones y la honestidad en nuestras vidas. En resumen, hemos explorado el significado profundo de la confesión, te extrañé muchísimo, hemos analizado las posibles razones detrás de esta emoción y hemos discutido cómo reaccionar ante ella de manera auténtica y considerada. Hemos destacado la importancia de la empatía, la honestidad y la vulnerabilidad en las relaciones interpersonales. Recuerden que las relaciones son un tesoro y que la honestidad es la base de cualquier conexión significativa. No tengan miedo de expresar sus sentimientos y de valorar a las personas que los rodean. No permitan que el orgullo o el miedo les impidan conectar con los demás a un nivel más profundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan maravillosa como la que hemos construido juntos. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Alguna vez han escuchado o dicho te extrañé muchísimo? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué significó para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Me interesa conocer sus historias personales y cómo han manejado situaciones similares en sus propias vidas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que yo pueda seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo mis reflexiones y experiencias con el mundo. Así que denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante lleno de amor y buena energía. Hasta la próxima. Y recuerden siempre valorar las conexiones humanas y expresar sus sentimientos con honestidad y valentía. Les quiero mucho.